Lo que hay que hacer es socialmente, es reducir la pobreza, aumentar nuestra prosperidad, pero hay que ser eficaz. Y ya te digo que en mi momento, yo nací en 41, en los años 40 la gente de buena voluntad que estudiaba, sí, claro, de una forma u otra nos veíamos abocados como el que entra en un embudo, a la conclusión de que planificación central, orden, máxima libertad en todo lo demás, y que todo esto que acabo de decirte es lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Oh, maldición, cuando nos fuimos enterando. Pero para eso tenían telón de acero, para eso tenían el Agitprop, para eso estaba genialmente organizada la propaganda desde tiempos de Lenin, claro. Dos. Entonces, el segundo punto que vamos a tocar aquí. Cálculo económico. Algunos de ustedes ya le hablé de esto, los aquí presentes. Pero también se le aplica a la organización pública. ¿Quién sabe explicar a los aquí presentes cuál es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? ¿Cómo? No hay precios, efectivamente. ¿Y qué consiste el argumento? Como saben ustedes, las críticas al socialismo siempre venían pues, de la falta de incentivos. La crítica clásica de Mallock, por ejemplo, es la crítica que el socialismo no puede funcionar por falta de incentivos. Las críticas al socialismo siempre venían por esta línea. Si todo el mundo gana lo mismo, ¿para qué vamos a trabajar si vamos a ganar lo mismo? Es un sistema absolutamente ineficiente porque nadie trabaja a ganar todo lo mismo. Es el argumento clásico. Pues a otros introducieron, tipo Hayek, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, argumentos de que el Estado en el socialismo tiene que ser necesariamente tiránico. El capitalismo es el sistema económico que prioriza el egoísmo y la codicia de los ricos, mientras que el socialismo entiende las necesidades de las personas y prioriza el bienestar común. Totalmente equivocado. El capitalismo es libertad y el socialismo es tiranía. El capitalismo defiende la libertad de las personas, creando un mercado libre y competitivo. Cada persona es libre de usar su tiempo y recursos como quiera. Si usaste tu tiempo y recursos para crear una empresa que te resultó exitosa, ¡felicidades! Vas a poder gozar de los beneficios libremente, porque es lo que te mereces. Esto pasa solo con el capitalismo, cuando tu capital es tuyo. Si esto fuese en un país socialista, bueno, podrías tener una empresa exitosa, pero los beneficios no serían tuyos, sino del Estado, que luego usa ese dinero para alimentar a la gente pobre. En esa situación, ¿cuál sería tu motivación para seguir adelante? Como ya habrás notado, es evidente que el sistema más egoísta es el socialismo. Porque, si bien el capitalismo motiva a los ricos a que trabajen más por sus empresas, a que sigan creando empleos y sigan acumulando riqueza como resultado, el socialismo motiva a la gente a que deje de trabajar y que viva del dinero de los que sí trabajan. Entonces, ¿por qué el debate del capitalismo contra el socialismo sigue hasta hoy día? Es porque la mayoría de la gente no es rica, y es de naturaleza humana tratar de culpar a otra persona por la situación que uno sufre. Si tú dices que el capitalismo hace que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres, más pobres, ¿cómo explicarías la reducción de la pobreza mundial del 75% de la población en 1950 a tan solo 9% en 2021? ¿O cómo explicarías la pobreza en países socialistas como Venezuela o Corea del Norte? Y, teniendo en cuenta que tú tienes una computadora, un smartphone o una tablet con conexión a Internet, y que tienes el tiempo para ver este vídeo, se entiende que no eres pobre. Entonces, ¿cuál es tu problema con que los ricos se hagan ricos? En un país capitalista, tú también tienes la oportunidad de crear tu propia riqueza y ser rico. Y, si piensas que eso es muy egoísta, entonces tú puedes donar tu dinero a las personas pobres. Eres totalmente libre. Y, volviendo a lo que dijimos al comienzo, el capitalismo es libertad y el socialismo es tiranía. Porque en un país capitalista, el poder está en ti. Tú decides qué, cuánto y de dónde consumir. Tú decides en qué invertir o gastar, y tú decides el nivel de tu propia riqueza. En un país socialista, por el otro lado, el poder está en el Estado. El Estado decide cuánto puedes consumir de qué cosa, el Estado decide cuánto ganas, cuánto gastas y qué tan rico o pobre vas a ser. ¿Y la gente siempre prospera sin socialismo? Ningún sistema es perfecto, pero dejar que la gente sea dueña de lo que produce funciona mucho mejor para motivarla. Lo bueno es que ahora hay mucha más comida para ayudar a los necesitados que lo que el socialismo nos dio jamás. Cuando los incentivos son buenos, parece que hay más que suficiente para todos. El año de nuestra primera fiesta de Acción de Gracias plantamos solo 10 hectáreas. 3 años después, ya adoptada la libertad, plantamos 74. Eso es 7 veces más comida. Tercero, el socialismo es radicalmente injusto por naturaleza. Básicamente porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, si es un sistema de igualdad salarial, salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas como salarios distintos, incentivos y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser, por naturaleza, injusto. Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios por méritos pues, de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero de luego no responde a lo que las demás personas piensan que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces el socialismo es injusto porque no premia a cada persona según lo que hace.
igualdad, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo pongo la misma nota a todos mis estudiantes, independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos, al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, al que estuvo trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Pues un sistema que premia y recompensa pues por igual es un sistema en esencia radicalmente injusto. Hay una frase de Milton Friedman: cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. La justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona. Cuando se debate de sistemas económicos, se debate de las dos formas. O se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico. Fue lo que intenté hacer yo. Es decir, el socialismo, no entré en casos concretos, después puse algún ejemplo. Pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico. Y el socialismo real con el capitalismo real. Lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real, lo que existe, que es un sistema muchas veces intervenido, muchas veces con influencias socialistas, con influencia de los estados, con una especie de socialismo ideal, y eso es lo que yo no me gusta admitir. Muchas veces nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales. No. El socialismo ideal con el capitalismo ideal. Con el capitalismo ideal. Y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales. Entonces, ¿en qué queremos hacer? Muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas. Socialismo, lo que critiqué yo es el socialismo teórico. Y digo, el socialismo teórico no puede funcionar, independientemente que fueran ángeles los que gobernaran el sistema socialista. ¿No? Y no puede funcionar por lo que estuve diciendo, por el cálculo, porque un sistema socialista que tenga cualquier tipo de ejército, que tenga cualquier tipo de aparato estatal, necesita necesariamente explotar al trabajador. Es el primero. Entonces, comparemos uno con uno. Y cuando me resuelvan el problema del cálculo, cuando me resuelvan este tipo de cosas, podemos empezar a hablar. Y eso vale para cualquier forma socialista, angélica, tiránica o lo que sea. El socialismo es una ideología política de izquierda caracterizada porque el Estado tiene mucho peso en las decisiones de la vida diaria, lo que se traduce en altos impuestos y falta de libertades en los ciudadanos. Con una teoría utópica que habla de que el pueblo tenga el control de los medios de producción, se ha aplicado innumerables veces a lo largo de países con resultados diversos. A día de hoy se consideran países puros socialistas China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam, mientras que en el pasado también lo fueron otros como la Alemania Oriental, Checoslovaquia, Camboya, Chile, Rumanía o la Unión Soviética, por poner otros ejemplos. En menor medida existen otros casos parcialmente socialistas como pueden verse en España, Brasil, Colombia y demás naciones del planeta. Teniendo en cuenta casos donde el socialismo obtuvo un mejor resultado que otras ideologías, veamos cuáles han sido los casos de países donde ha funcionado el socialismo. ¡Socialismo! ¿Ah? El problema que describen es el efecto secundario del socialismo o un sistema donde se obliga a todos a pagar por un bien o servicio, ya sea que los beneficie no, y falla una y otra vez. Quizás fue que no lo hicimos bien. ¡Todos dicen lo mismo! ¡Oh! La ruta del socialismo se pavimenta con buenas intenciones, el deseo de justicia, igualdad y compasión, pero siempre incluye quitarle a la gente el libre albedrío y llevado al extremo conduce al desastre, como en Cuba, Venezuela o la Unión Soviética. Una simulación histórica real del socialismo con marionetas que cantan felices y todo. Aquí vamos. Socialismo es el bien, socialismo es genial. Diversión para todos y seguimos el plan. Compartir es un deber y al gobierno obedecer. Socialismo es un placer. ¡Oh, miren, miren aquí! ¡Aquí funciona el socialismo! ¿Qué tiene de socialista este lugar? Grecia tenía muchas políticas socialistas, como la universidad gratuita con libros y comida gratis. Bueno, no me molestaría un viaje a Princeton con todo pago. ¡Oh, me gusta tu forma de pensar! Es raro porque suelo odiar a las mujeres. Socialismo es genial y también es hermoso. Libros, escuela y comida que son gratis para todos. ¿Quién querría trabajar si son gratis los kebabs y el país se va a quebrar? ¿El país se fue a la quiebra? Sí, muchos estudiantes optaron por no graduarse y se dedicaron a conseguir cosas gratis pagadas por los contribuyentes. Fue una de las cosas que los llevaron a la quiebra. Pero ese no era el verdadero socialismo. Ve a un lugar con todo socializado. ¿Como este? Berlín del Este, 1972. Socialismo es genial, es tan bueno que exista. Si es extremo, federación, un estado comunista. Nadie es dueño de sus tierras, fabricas o lo que sea. Comunismo es la respuesta.
país fue decayendo a medida que iba pasando el tiempo. De hecho, han destrozado mi país. El Venezuela no es ni la cuarta parte de lo que era hace 20 años atrás. ¿Qué le dirías a un español que nunca ha estado en Venezuela y demás, que vota socialismo aquí actualmente? Que investiguen, que vean lo que es un socialismo. El socialismo es disfrazado de democracia. Eso es una mentira. El socialismo, ellos engañan a las personas vendiéndole una patria que es igualdad para todos, pero es falso, porque ellos se enriquecen con el dinero del pueblo y el pueblo lo tienen pisoteado, pasando hambre, necesidades, los reprimen. Tienen que pensar igual que ellos para que ellos sientan de que merecen darles una bolsa de comida. Socialismo, una palabra que absolutamente todos ustedes han escuchado antes. Un sistema económico y social que se niega a desaparecer. Un sistema que fracasó en absolutamente todos los lugares donde se implementó. Un fantasma que revive cíclicamente en nuestra región con la promesa de que, bueno, de que esta vez sí va a funcionar. El capitalismo no va más. Contra todo trabajo precario, por el socialismo y que gobiernen los de abajo. Ahora bien, dejando al margen nuestro romance con las ideas colectivistas, ¿alguna vez te preguntaste por qué cada vez que se intentó este sistema terminó fracasando? ¿Por qué cada vez que aplicamos socialismo los resultados a largo plazo no fueron más que largas hambrunas, profundas crisis económicas e incluso restricciones de derechos civiles y sociales? Bueno, quédate tranquilo que el objetivo de este video es responder justamente esa pregunta. En estos minutos te voy a explicar la verdadera razón económica por la cual este sistema nunca funcionó y nunca lo va a hacer. Quiero que te vayas a este video entendiendo perfectamente por qué el socialismo fracasará siempre y en todo lugar, a pesar de las buenas intenciones de sus seguidores. Ahora, ya les voy avisando que para ver qué se esconde detrás de esta pregunta, vamos a tener que hablar primero del socialismo como sistema y también vamos a tener que repasar algunos conceptos como los mercados y el sistema de precios. Una vez visto esto, vamos a estar en condiciones de responder a la pregunta principal de este video: ¿por qué carajo este sistema no puede funcionar? Así que nada, pónganse cómodos y presten mucha, pero que mucha atención. Como les dije antes, lo primero que tenemos que hacer para ver por qué fracasa este sistema es ver justamente en qué consiste este sistema. Por lo tanto, ¿qué es el socialismo? Expropiese. Planta Guarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Bueno, ese fue otro intento de socialismo que también salió mal. Pero ¿cuál es realmente la definición? El socialismo, gente, es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Estamos hablando de la colectivización de los medios de producción. Estos medios entonces pasan a ser parte del patrimonio colectivo y en teoría es el pueblo el que los administra. En teoría. En la práctica el poder termina concentrado en la mano de un dictador que restringe libertades y prácticamente mata a todos de hambre. Pero supongo que eso no es relevante, ¿verdad? Entonces, siguiendo con explicación, institucionalmente el socialismo consiste en abolir la economía de mercado y reemplazarla por una economía planificada. Por lo tanto, estamos hablando de un Estado de carácter centralizado y planificador. Un monopolio estatal a gran escala donde todos los servicios son brindados por el Estado. Este Estado gigante crea un plan de producción como hicieron aquellos países que intentaron el socialismo e intenta a su vez predecir las necesidades de la población. Es decir, este ente central decide qué, cuándo y para quién producir. En definitiva, y lo que termina ocurriendo en el socialismo es que es el Estado el que define qué es lo mejor para todos nosotros. Ahora, habiendo ya entendido brevemente en qué consiste el socialismo, antes de pasar a entender por qué este sistema fracasa económicamente, que es la parte más importante de este video, tenemos que primero comprender un concepto muy pero que muy relevante. Un concepto que lamentablemente el socialismo destruye cuando se aplica. ¿A qué me refiero, se preguntarán? Al tan importante sistema de precios. Los precios son simplemente un mecanismo de transmisión de información. Son de alguna manera la columna vertebral de toda la economía. Los precios le indican a los productores qué deben de producir, dónde hay escasez y en dónde hay mucha oferta de un producto. Los mercados libres, por su parte, lo que hacen es ordenar toda esta información, transformarla en precios y de esta manera indicar a la matriz productiva qué, dónde y cuándo hay que producir. El socialismo lo que hace en la práctica es abolir el mercado y en su consecuencia termina destruyendo completamente este tan importante sistema de precios. Ahora, habiendo ya explicado estos conceptos, podemos pasar a la parte más importante de todo este video. Llegó el momento, gente, de entender el principal argumento económico por el cual el socialismo nunca alcanzará sus tan anhelados objetivos. Así que por favor en esta parte presten mucha, pero que mucha atención. El fracaso histórico del socialismo como modelo económico y social se explica principalmente con un concepto elaborado por el economista Mises en el año 1920, conocido este como la imposibilidad del cálculo económico. Un argumento que tiene más de 100 años que logra dar en el punto central del problema socialista. Un argumento elaborado por este genio, el cual voy a intentar de explicar a continuación. Según Mises, los medios de producción deben de ser sí o sí de propiedad privada. De lo contrario, el mercado de medios de producción no puede existir. Si no existe un mercado de medios de producción, tampoco existirán precios establecidos para dichos medios de producción. Siguiendo con esta lógica, sin estos precios los cuales informen sobre el exceso o escasez de los bienes de capital, no se puede llevar a cabo una planificación centralizada. La planificación centralizada no es posible, ya que no se cuenta con la información necesaria para asignar la producción en relación a las necesidades cambiantes de las personas. El problema planteado por Mises es que este planificador central es incapaz de proponer un cálculo económico racional. Y esta, gente, es absolutamente la clave de este argumento. Sé que fue mucha información en muy poco tiempo, pero por favor intenten de darle una vuelta. Como les dije antes, este es de alguna manera el pecado mortal del socialismo que impide que funcione en la práctica. Y también la razón por la cual en aquellos países que se intentó este sistema se generaba escasez de algunos productos y mucha abundancia de otros que nadie necesitaba. En el socialismo, este órgano central que se supone que nos va a mejorar la vida a todos, no tiene verdaderamente cómo carajo planificar la producción en relación a las necesidades y objetivos cambiantes de cada individuo de la sociedad. Lamentablemente el resultado de suprimir estas señales en este sistema es que la producción termina siendo determinada por una élite política que obviamente en la práctica termina concentrando todo el poder. Esto no me lo estoy inventando yo.
esto pasó en absolutamente todos los intentos de socialismo que hemos visto hasta la fecha. A esto hay que sumarle, como dije antes, extendidas hambrunas, profundas crisis económicas y restricciones de derechos civiles y políticos. Un sistema que fracasó rotundamente y dejó miseria en absolutamente todos los lugares donde se implementó. Ahora, gente, ya para ir cerrando, es realmente impresionante ver cómo estas ideas siguen vivas en pleno siglo XXI. Lo peor es que en nuestras regiones como que reviven cíclicamente, no se quieren ir más. Y por supuesto, cumplen un gran rol en no dejarnos progresar. Nosotros afirmamos que las leyes del marxismo, leninismo, maoísmo tienen validez universal y tienen plena vigencia. Es de alguna manera como un ciclo continuo. Fracasan, se olvidan por un tiempo y después llega alguien diciendo que no las aplicamos de la manera correcta, por lo que hay que volver a intentar. Ahora, última cosa que quiero decir, existen también otros argumentos que indican por qué este sistema del socialismo no funciona en la práctica. Pero acá en este video quería explicarle la madre de todas las razones, la imposibilidad del cálculo económico. Estoy enfadada con Pedro Sánchez y estoy enfadada con aquellos españoles que están a tiempo de darle una huerca de tornillo a esto. No podemos permitir que el socialismo y el comunismo, disfrazada con Agenda 2030, quiera dejar a los ancianos aquí aún más vulnerables, que quiera dejar a los españoles engañándoles sin trabajo y por una Agenda 2030 y además sin respetar la Constitución. La Constitución española se respeta, no como la nuestra que ha sido violada. A los españoles que no saben qué es el comunismo, yo vengo del futuro y se los digo, el comunismo mata, el comunismo divide, el comunismo asesina. Ya van 100 millones de cubanos. El comunismo no sirve para nada, es todo mentira, ni comunismo ni socialismo. Luchando contra la dictadura asesina y no queremos que llegue aquí a España la mierda que tenemos ahí. Por eso el cartel dice que Venezuela no escuchó, espero que España escuche. El comunismo se mete por todas las grietas y termina todo en miseria, hambre, represión, marginalidad, es lo único que fomenta, porque la materia prima del comunismo es eso, marginalidad, miseria, odio, separación, división, eso es lo que genera el comunismo, no genera prosperidad. Y el famoso progreso no es progreso, es pobrecismo es lo que genera el comunismo. Pobrecismo, me gusta la palabra. ¿Qué haría con estos españolitos que dicen que el comunismo es bueno y que les gusta? Que no vayan a vivir ningún comunista de los que gobierna va a vivir en ningún país comunista. Ellos hacen comunistas desde la comodidad del capitalismo y la prosperidad del capitalismo. Ninguno se va a ningún país comunista a vivir. No conozco ningún caso. Nadie. Todos están en la comodidad con su barriguita llena vendiendo la moto del buenismo, del comunismo. El comunismo trae miseria, hambre, marginalidad, represión. Tenemos una creatividad infinita que usamos para modificar el presente y así tener un mejor futuro. Somos únicos, somos inigualables, tenemos diferentes fines y usamos diferentes medios para llegar a ellos. Estas características que poseemos han sido suficientes para crear progresivamente la sociedad en la que vivimos y en la cual día a día seguimos superando los desafíos que nos enfrentamos. Este es el concepto de la acción humana y también lo es el de la función empresarial, ya que los empresarios son aquellos que actúan, que buscan y descubren servicios y productos de los cuales son recompensados por aquellos que le encuentran valor y utilidad para alcanzar sus fines. Este tipo de información que necesitan los empresarios posee una naturaleza subjetiva, privativa, dispersa y cambiante. Es el proceso empresarial el que descubre esta información y luego la plasma en señales, como los precios, que son relaciones históricas de intercambio en la cual se cierra un trato. Sin función empresarial, sin libres intercambios entre seres humanos, esta información no se puede crear ni transmitir. Habiendo entendido esto, podemos pasar a explicar el teorema de la imposibilidad del socialismo. Los socialistas, por creencias o suposiciones sobre la justicia social, el funcionamiento del mercado y últimamente la naturaleza de la acción humana y la función empresarial, proponen la existencia de un órgano director que organice y coordine la sociedad desde arriba, pensando que éste, mediante la coacción, actuará de manera más efectiva. El socialismo es entonces definido como toda coacción o agresión sistemática o institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social y que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en esa área. El socialismo no es más que un error intelectual, un mito que no se digna de desaparecer. Independientemente de que sea bueno o malo, es imposible, ya que el órgano director encargado de ejercer la coacción para coordinar la sociedad no podrá hacerse con la información necesaria para dar un contenido coordinador. Y esto no solo ocurre en el socialismo soviético o puro, sino también en la socialdemocracia y el intervencionismo en general, ya que no son diferentes en esencia, sino en grado. Jesús Huerta de Soto explica la imposibilidad del socialismo en 4 argumentos. Los primeros 2 desde una perspectiva estática y los últimos 2 desde una perspectiva dinámica. Argumento 1. El volumen de datos e información que necesita el órgano director es tan grande que es imposible que éste lo pueda gestionar y procesar. Argumento 2. La naturaleza de la información de mercado que necesita el órgano director no es de una naturaleza objetiva, unívoca y formalizable, sino subjetiva, dispersa en la mente de todos los individuos y además tácita, por lo cual no es articulable ni transferible. Argumento 3. La información se va creando y modificando en cada instante. No se puede transmitir la información que aún no se haya descubierto o creado por los actores, por lo cual la planificación es imposible. Argumento 4. El ejercicio de la coacción impide que el proceso empresarial descubra y cree la información necesaria para coordinar la sociedad. Esto es conocido como la imposibilidad del cálculo económico. Mises lo explica así. En donde falta el mercado no pueden formarse precios, y sin formación de precios no hay cálculo económico. La paradoja de la planificación radica en que, al imposibilitar el cálculo económico, impide planear.
La llamada economía planificada puede ser todo menos economía. Impide averiguar cuáles entre los múltiples medios son los más idóneos para alcanzar los deseados objetivos. Por más que las políticas socialistas estén bien intencionadas, o las personas que lo dirijan tengan una virtud heroica, el sistema no funciona y dificulta o imposibilita los procesos de coordinación social. El Estado, que ahora tiene el monopolio de la leche, al bloquear su libre intercambio, impide que se descubra la información necesaria para que la planificación de su producción sea posible. Se imposibilita el cálculo económico en esta área. Quizás esto le suene. Vea lo que hemos llegado. 4 horas a hacer cola para comprar 4 kilos de leche. ¿Es justo? No es justo. Y entonces, cuando llegamos, no hay leche. Se acaba la leche. Este es el gobierno que nos está poniendo en esto, ¿sabe? El gobierno. Nunca en la vida se había visto una cosa como esta para comprar pan, para comprar harina pan, para comprar desodorante, para comprar champú. Y todavía tienes que comprar un solo, porque no te venden más. Vas a comprar un remedio, una sola caja. Cónchale. Este señor que le ponga reparo y remedio. Mientras más severo el tipo de socialismo, más severos los problemas. Probablemente el intento más puro de socialismo fue el llamado comunismo de guerra, que duró desde 1918 a 1921 en la Rusia soviética. Este modelo económico colectivizó todos los medios de producción y se abolieron el mercado y los precios. Lenin dice al respecto: el trabajo está mancomunado en Rusia a la manera comunista por cuanto, primero, está abolida la propiedad privada sobre los medios de producción, y segundo, porque el poder proletario del Estado organiza en escala nacional la gran producción en tierras y empresas estatales, distribuye la mano de obra entre las diferentes ramas de la economía y entre las empresas distribuye entre los trabajadores inmensas cantidades de artículos de consumo pertenecientes al Estado. ¿Qué ocurrió luego de esto? Una caída de la producción que no tiene precedentes históricos, una crisis que se llevó 5 millones de vidas en la llamada Gran Hambruna de 1921. El fracaso del socialismo puro era tan grande que el propio Lenin decidió dar marcha atrás y volver a un sistema más capitalista, llamado Nueva Política Económica, o NEP, el cual trajo de vuelta la propiedad privada, los mercados y los burgueses. Esto fue problemático para él, ya que se ganó la oposición y enfrentamiento de camaradas como Trotsky, que se negaban a abandonar el sistema del socialismo puro. Esto nos hace reflexionar sobre lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, soberbia y sesgo dogmático que busca hacer un sistema y dirigirlo desde arriba como si uno fuera Dios. A la muerte de Lenin, la oposición de Trotsky no logró tomar el poder y terminó aislado y luego exiliado por Stalin en 1929, que continuó con la línea económica de Lenin. El socialismo no funciona y la socialdemocracia solo se mantiene estable en el tiempo en la medida que esté delimitada hasta un cierto punto. En otros términos, esta solo se mantiene porque parasita el capitalismo sin llegar a matarlo. Los argumentos son contundentes. El socialismo es imposible. Vengo de un país donde está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba es una dictadura. Y me lo negaron porque era joven y me pusieron posible migrante. Entonces no tenía opción. Era eso, resignarme a vivir el comunismo y yo preferí morirme en el camino. O sea, estaba dispuesto a morirme en el camino o llegar. ¿Qué edad tienes, perdona? 28 años tengo. 28, viniste con 24, ¿no? Llegué con 24. Con 24. Llegué en 2020. ¿Y te fuiste a Rusia? Me fui a Rusia porque era el único país libre visado que teníamos. ¿Y luego en avión directo a Madrid? No. Ahí en Rusia me fui para Serbia, de Serbia crucé para Macedonia, Macedonia para Grecia y ahí entonces cuando estuve, entonces fue que ya vine en avión normal. Vale. ¿Y aquí cómo te acogieron? ¿Cómo llevas tu vida estos 4 años en España? Cuéntame un poquito. Bueno, yo llegué aquí y hice de todo. O sea, yo en el 2020, personas que llegaron junto conmigo pidieron ayudas y demás y yo me rehusé, ¿no? Entonces está bien dicho. O sea, me negué a recibir ayuda, a trasladarle mi problema a los españoles y directamente me puse a trabajar en todo. Pinté casa, recogí naranjas, repartí publicidad y ya hace 2 años y medio soy tatuador. ¿Cómo es la vida de un cubano en Cuba? A nivel de, para que la gente sea consciente del nivel de vida que lleváis allí, nivel de restricciones, nivel de comida, nivel de... Cuéntanos un poco. Vale, Fidel Castro triunfa en el 59. La vida del cubano en el 62 es la misma que están viviendo los españoles ahora. Por eso nosotros les advertimos a los españoles, con todo el socialismo y todas las gracias sanchistas que hay aquí, bueno, sanchistas, Sánchez, Irene Montero y toda la panda de surdos esto, que hoy en Cuba se vive una miseria profunda. Literal, vivir en Cuba es estar muerto. Por eso yo te digo, yo no abogo por la emigración que hice yo de forma individual, porque entiendo que de forma masiva eso es un desastre, pero hablando particularmente de mí tenía 2 opciones, o morirme muerto de asco en Cuba o intentar salvar mi vida. Y eso fue lo que intenté hacer. ¿A qué se debe la situación de Cuba? Porque lo habrás oído muchas veces, la situación de Cuba, y esto me lo han dicho más de uno, del famoso bloqueo de Estados Unidos. ¿Tú crees que la situación de Cuba se debe a ese famoso bloqueo de Estados Unidos? No, esa es la justificación de miserable siempre para echarle la culpa al exterior. Eso siempre sucede. Como mismo Sánchez aquí le echa la culpa de la inflación a Rusia o le echa la culpa siempre a un agente exterior. El único motivo por el cual Cuba está sumida en la más profunda miseria es el comunismo, el socialismo y la ignorancia de un pueblo por 65 años. Un cubano como tú está en Cuba y hace una pequeña protesta en contra del gobierno actual. ¿Qué le pasaría? ¿Qué repercusiones tendría? Si logras hacer la protesta, porque si tú se la comentas a un amigo, lo más probable es que antes de llegar a la protesta ya tengas la seguridad del Estado ahí. Porque en Cuba hay una cosa que Fidel Castro instauró, no sé si lo creó él, pero se llama divide y vencerás, y es que incluso en las familias todas están fragmentadas y nadie sabe quién es el chivato. Entonces supongamos que tú tienes la idea tú, no se la cuentas a nadie y lo llevas a cabo. Llegando al sitio, vamos a suponer aquí, subes un cartel que diga simplemente libertad, te pueden echar 20 años presos sin problema. ¿20 años? 20 años. En Cuba hay más de 1000 presos políticos, dentro de ellos hay muchos menores de edad que tienen condena superior a la edad que tienen ellos de vida. Hay un muchacho que no recuerdo el nombre, salió con un cartel el 11 de julio, un cartel que solamente decía libertad, sin hablar, y le echaron 17 años. 17 años por un cartel que ponía libertad. ¿Qué es lo que sientes tú cuando estás aquí en España y se romantiza o se blanquea el régimen castrista que hay allí en Cuba y se dice que no es una dictadura? ¿Qué sientes? Lo que siento es pena por quien se lo cree y soberbia por quien lo dice. Ejemplo, Sánchez. O sea, no te puedo poner otro ejemplo de persona más miserable y más ruin que ese señor. O sea, te lo dice en la cara, se burla a los españoles
y no pasa nada. Vale, ahora me voy a poner de parte de un universitario de 20 años y te digo, ya, pero es que eso no es verdadero socialismo. El socialismo funciona, solo que no se ha llevado a cabo en Cuba. Lo mismo que dicen las feministas, que el feminismo ahora no es el feminismo. Es siempre la excusa, es como que nunca se ha implantado. Bueno, ¿cuándo se va a implantar? Es que es utópico. El socialismo lo creó un señor que vivía de su mujer sentada en una mesa y nunca trabajó, Marx. Y en todo sitio donde se ha intentado implantar, porque básicamente el socialismo es muy lindo en el escrito, la gente lo romantiza, generalmente va dirigido hacia un público emocional, que son las personas mayores y las mujeres, en masía, no los hombres, que generalmente somos más objetivos, y entonces se desarrolla ahí porque es como que muy bonito. Vamos a ayudarlos a todos, sí, perfecto, pero ¿cómo? ¿Quién paga eso? Y básicamente se cala en las sociedades donde existe más la emoción que la objetividad. Por eso en Polonia no hay forma humana que tú le digas a un polaco, no, que mira, que un socialismo democrático, no te lo van a creer. ¿Tú eres optimista en cuanto al futuro de Cuba? ¿Pueden cambiar las cosas o ya es algo endémico que se ha enquistado y no va a cambiar? Siendo objetivo y realista, tendría que suceder algo que sea único en el mundo, o sea, que yo mismo me imagino, como cuando se cayó el muro de Berlín, o cuando en Portugal, si mal no recuerdo, se cayó una dictadura por la protesta de los claveles, ¿puede ser algo así? Salazar, sí. Algo así, tendría que ser algo histórico, porque lo que yo veo, básicamente, es un deterioro de 65 años que el capital humano en Cuba se ha perdido, porque las personas con más visión, o sea, en Cuba hay tres opciones: o te quedas y te resignas a vivir una vida en miseria, o sales a protestar y vas preso, o te vas. Y generalmente las personas que tienen mayor capacidad de ver a largo plazo un futuro, se van. Entonces, ¿qué es lo que queda en Cuba? Gente con ganas de irse y gente resignada. Entonces, supongamos que mañana cambia la realidad en Cuba. Puede ser que pase algo que yo desconozco, quisiera, ¿no? Pero la realidad es que Cuba tuvo una dictadura, salió de una para entrar en otra, y así hemos vivido en dictadura toda la vida. Con la anterior estamos mejor, pero sigue siendo una dictadura. Lo que pasa es que en ese contexto histórico el mundo entero estaba en dictaduras y era como que más normal. Pero hoy en día, digo, se murió Fidel Castro y sigue ahí el hermano. Se está a morir, tiene 90 años y sigue Díaz Canel. Entonces salen en el televisor hablando lo mismo que Sánchez. Disparate, mentiras y mentiras, y la gente no hace nada. ¿Y después de más de 60 años de dictadura, sigue habiendo cubanos que defiendan al régimen? Como mismo siguen habiendo aquí gente que sigue defendiendo a Sánchez. Sí, mucha ignorancia. En Cuba hay internet hace escasa 8 años, una cosa así. Entonces son 60 años de, literal, de estupidización. O sea, en Cuba, literal, un niño de 6 años o de 7 años cuando empieza la escuela, lo primero que dices es, cada mañana a las 7 de la mañana, pioneros por el comunismo, seremos como Che. Cada día lo repites. O sea, pionero por el comunismo, o sea, pichón de comunista, seré como Che. Asesino, misógino, pam, todo lo que es Che. Y así creces y tienes una dualidad en tu moralidad todo el tiempo, porque en la escuela te dicen que Che era bueno, en tu casa mamá te dice, no, pero dilo en la escuela para que pases de grado. Entonces creces con esa doble moral y cuando eres adulto lo aplicas en la realidad. Vale, te quiero preguntar, solo para terminar. El día de mañana, cuando puedas votar, imagínate, te afincas aquí, te sacas ser residente español y demás. ¿Tú a qué partido político votarías, viviendo lo que has vivido, etcétera, etcétera? Si existiera la posibilidad de que se presentara Vice Pérez, sin duda. Si no, Vox. Cualquier partido de derecha. O sea, estarías entre esos dos. Sí, no. Si sale al Vice, yo prefiero al Vice. A mí que me gustaba era Espinosa de los Monteros, creo que se llama. No, bueno, ya no está. Por eso. Es el que me gustaba a mí. Entonces, si no está Vice, pues Vox. Pero nunca se me ocurriría votar ningún partido zurdo, no, nunca. Y mucho menos PP, que es un partido de izquierda maquillado. Y los hispanos, además, tienen otra situación, que es que ellos llegan a Estados Unidos escapando habitualmente de los socialistas. Es decir, la gente que llega a Estados Unidos llega porque se escapa o del socialismo de Nicaragua, o del socialismo venezolano, o del socialismo colombiano, o del socialismo hondureño, o por supuesto el cubano, claramente, sobre todo en ese caso en el estado de la Florida. Entonces, bueno, son personas que empiezan a escuchar de Kamala Harris ideas muy izquierdistas, como por ejemplo control de precios, y siempre yo no me fui de mi país para venir a este país y que gane un socialista. Entonces, ese es un punto importante, a tener en cuenta. El otro punto es el tema de la migración. Está la idea de que el Partido Demócrata, favoreciendo la inmigración ilegal, va a agradar a los hispanos, y eso no siempre es así. Los que votan son los hispanos, además, que están nacionalizados, que tienen la ciudadanía. Yo prefería quitarme la vida que seguir viviendo lo que estaba viviendo. Era una miseria de vida. El mundo no sabe para nada lo que pasa en Cuba. El cubano se está muriendo literalmente día a día. Desde niños los adoctrinan. Lo que se vive en Cuba es lo bueno, que tú nunca vas a estar mejor en otro lugar. Es una jaula mental. Ellos te llevan por donde quieren que vayas. Ellos pinchan las líneas y los teléfonos. Si tú tienes un comportamiento o te escuchan hablando en contra del gobierno, tú eres vigilado, porque eso es lo que te inculcan, vivir con miedo, para que tú respetes esa ideología. Pero si yo salgo, me pueden dar hasta 30 años de cárcel. El cubano desde que nace intenta escapar, sabe que vive en una isla, que es una cárcel, y tiene que huir de ahí para poder vivir en libertad. No están dejando salir. Entonces compras tu pasaje y cuando llegas al aeropuerto te dicen, no puedes volar porque está regulado por el gobierno. Es la isla cárcel, perfecta para eso. No tengo futuro. O sea, yo estoy estudiando medicina. Sí, porque el sueldo de médico, ¿cuánto es? O a 20 o a 30 dólares aproximadamente al mes. Comer en Cuba con 30 dólares es imposible. La vida en Cuba es más cara que en estos países de Europa, que la comida es racionalizada y es lo que quieren que tú comas. Que hay como camiones que van por la calle, ¿no? Y la gente hace colas para comprar. Y como que a la persona mayor la empujaron y se dio un golpe en la cabeza y falleció por
comida. O sea, la gente siguió en la cola, como si fueses un perro, o días enteros para buscar un poco de comida y que de repente te corten la electricidad 3 días y se te echa a perder en el frío. Eso es lo que ha logrado la dictadura cubana. No tenemos vida ni fuera de Cuba. Se ha prostituido la palabra facha, ahora todo lo que no esté de Podemos hacia la izquierda no casa con lo que es lo bueno y lo ético. Yo, esto que digo igual es muy fuerte, ¿vale? Pero bueno, yo soy asturiano, en mi tierra acabaron con todo. La industria, la minería, la siderurgia, acabaron con todo en Asturias. Y siguen gobernando. ¿Qué tenemos que reflexionar ante eso? Que eso no es una ideología, es una secta. Una secta es aquel lugar donde los sectarios justifican cualquier cosa que haga el líder de la secta, hasta las mayores burradas. La izquierda necesita pobres, porque la persona que no es pobre, tanto material como espiritualmente, no votaría jamás por alguien de izquierda. Una persona que no tiene educación no tiene libertad. Una persona que vive en la marginalidad termina esclavizado por el poder. Y la izquierda lo que hace es empobrecer a las naciones, tanto en lo material, que no hay ningún ejemplo real en el mundo donde la izquierda radical, no estoy hablando de la centroizquierda, que sí ha sido cada vez más absorbida por la izquierda más radical, pero la izquierda radical no ha sacado adelante ningún país, no ha mejorado la calidad de la enseñanza de las personas. Entonces la calidad de vida de las personas que viven bajo un régimen de izquierda empeora. Tú entraste a mi casa a robar y yo te digo, sal de mi casa pues si no te voy a pegar un tiro. El pensamiento socialista lo que te dice es, che, eres tan egoísta que tus cosas valen más que mi vida y por eso tú me quieres matar. Pero es que el pensamiento real no tiene que ser ese. Es que tú valoras más mis cosas que tu propia vida. Ese es el pensamiento real. Es la teoría del conflicto de visiones de Thomas Sowell. Él dice que una persona de izquierdas y una persona de derechas se diferencian en algo fundamental. No es una chorrada como piensan muchas personas. No puedes estar seguro de qué defiende exactamente una persona de derechas o una de izquierdas. Thomas Sowell se dio cuenta, el punto de vista es lo que nos diferencia. El punto de partida en el análisis de la realidad. Una persona de derechas parte de la realidad. Intenta conocer la realidad tal como es. Luego ya, lo que haga ahí depende. Por ejemplo, puede hacer algo inmoral como defender una realidad que está mal. Pero ese es su punto de partida. La realidad, una persona de izquierdas es todo lo contrario. Se centran en cómo las cosas deberían ser. Parten de una idealización que solo existe en su cabeza acerca de cómo deberían ser las cosas. Para el socialismo, la inflación es la única manera de conjugar la negación del cálculo económico. El socialismo niega el cálculo económico. El socialismo le dice a la gente, no hay un problema de recursos, hay un problema de redistribución, que es una falsedad. Y el socialismo lo sabe. Pero ante la imposibilidad de redistribuir y dar todo lo que está diciendo que va a dar, la manera de conjugar su promesa de que 2 más 2 van a ser 22 es hacer que 2 se conviertan en 22 en términos nominales. Es decir, que valga muchísimo menos la moneda. Claro, el socialismo ve la riqueza como una tarta que es estática, ¿no? Y que se reparte. Es una tontería, ¿no? Y la evidencia empírica es que la única manera, la riqueza o se crea o se destruye, no pasa otra cosa. Pero si tú decides poner trabas a la creación de riqueza y a la vez te presentas como el que reparte una tarta que no se crea, entonces, ¿qué es lo que pasa? La tarta va decreciendo y la única manera en la que el socialismo, digamos, equipara esa ecuación en la que está prometiendo algo que no puede dar con algo que no tiene, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, la tentación de los estados de transferir a los ciudadanos en sus salarios y en sus ahorros los desequilibrios del Estado es del 100%. Es del 100%. ¿Por qué? Tú imagínate que eres el presidente del gobierno, ¿vale? Y tú tienes que ir con un déficit fiscal brutal al Congreso de los Diputados a decir que tienes que hacer una gigantesca reducción de los gastos o una fuerte subida de impuestos. Es un regalo a la oposición. Y en el camino al Congreso de los Diputados, ¿qué vas pensando? Dices, ¿y si tuviésemos un 20% de inflación? ¿Y si tuviésemos un 20% de inflación? Mis deudas se disolverían, y le echaría la culpa de esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda al señor del bar de ahí abajo porque ha subido los precios, a ti que tienes un supermercado por subir los precios, ¿entiendes? Es maravilloso. La inflación es el gran aliado del socialismo para engañar a la población. Y a la izquierda el progreso no les importa en nada, ni el progreso ni las condiciones de los trabajadores. Hablabas antes de Argentina. 5 años sin una sola huelga general, con la destrucción de los salarios reales, con un aumento de la pobreza brutal, con un aumento de la inflación brutal. Ni una sola protesta. Un mes de Milei o una huelga general, ¿verdad? Además se han puesto muy exigentes. O sea, ya de repente es como, venga, que solucione Argentina. ¿Cómo lo soluciona ya 40 días? Claro, no, eso lo dijo Massa. Pero fíjate qué cosa tan fantástica esta de la izquierda. Mira, durante años y años y años,
yo voy a Argentina mucho, por toda Latinoamérica, y te decían, Daniel, por favor, la inflación es multicausal. La inflación no tiene nada que ver con imprimir moneda. Tenían un ministro de Economía que se llamaba Axel Kicillof, que decía que imprimir moneda no crea inflación y que él podía demostrarlo. Y mientras la inflación se iba del 30 al 40, del 40 al 50. En ese momento Milei estaba de tertuliano gritando, es un fenómeno monetario. Pero, exacto, pero piénsalo, durante años y años y años, la izquierda en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, ha dicho: la inflación es multicausal y no tiene nada que ver con la política del gobierno. La inflación, además, no causa pobreza porque la pobreza de Argentina, que se ha disparado al 50%, está mal calculada. La izquierda se ha pasado años diciendo que la pobreza, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que ha sido, no pérdida, ha sido hundimiento absoluto, eso no tenía absolutamente nada que ver con el gobierno hasta que ha llegado Milei, en el que todo es culpa del gobierno, atención, en un mes en el que todavía no se ha implementado ninguna de las medidas que él ha propuesto porque están en trámite. O sea, esto es alucinante, ¿no? Lo cual te demuestra que a la izquierda no le importa en nada ni el progreso ni el bienestar de los trabajadores ni nada, porque el silencio de la izquierda con la destrucción de las condiciones de los trabajadores, sus salarios y sus ahorros en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, en España ahora. Si vieses los datos que tenemos ahora de empleo, de paro, de etcétera, de trabajos fijos discontinuos, escondiendo el paro, etcétera, y estuviese gobernando la derecha, tendrías a la izquierda diciendo que esto era un desastre absoluto, etcétera, etcétera, y ahora te dicen que se recorden. La utilización de los medios es una característica obvia del socialismo y del estatismo, porque el socialismo es propaganda y represión. Siempre lo es. Porque, claro, el socialismo promete que 2 más 2 son 22 y como no lo puede conseguir y jamás lo consigue y siempre fracasa, primero acude a la propaganda para intentar disfrazar los datos y después a la represión para parar las protestas. Yo también creo que hay una parte de dominio también de los espacios públicos en las universidades. Al final, tú vas a cualquier escuela de periodismo, está monopolizada por la izquierda de arriba abajo. Total. Vas a cualquier facultad de políticas, monopolizada por la izquierda. Toda la infraestructura pública está monopolizada por la izquierda. Entonces salen un montón de trabajadores con un sesgo tan de izquierdas, que yo me acuerdo, yo estudié en Somos Aguas, que es difícil no caer en ciertos sesgos. O sea, yo con el tiempo, porque me fui informando de ciertas cosas, me volví más liberal, pero si tú realmente no eres crítico ahí, sales keynesiano puro y duro. Bueno, ¿sabes lo que pasa también? Pero fíjate qué interesante esto que me estás diciendo. A pesar de controlar, en muchos casos, la educación pública, los medios de comunicación y la narrativa hegemónica de la cultura, no la cultura. Ellos dicen que la cultura es de izquierda. No, la cultura no es de izquierda. De hecho, lo que pasa es que ellos controlan la narrativa porque hay un incentivo personal y económico. Pero fuera de todo eso, no me importa. Fíjate qué interesante es. A pesar de controlar todos esos espacios y de introducir su narrativa constantemente en el debate público y en la mentalidad del ciudadano, a pesar de todo eso, jamás son capaces de ganar unas elecciones por mayoría absoluta. Ni por mayoría. El gran problema del avance de la ultraizquierda y del wokismo y de todo eso no viene de la clase media ni de la clase baja, viene de las élites que dicen, bueno, yo, igual que los líderes de teocracias musulmanas financian el radicalismo para esperando que les dejen en paz, que tampoco les dejan en paz, lo mismo ocurre, es la misma mentalidad con algunas, no todas, ni muchísimo menos, algunas de esas personas en la élite que dicen, voy a financiar este wokismo y este socialismo extractivo, porque además, efectivamente, hay un efecto muy positivo. ¿A quién ataca? ¿Quién realmente sufre con la introducción del socialismo? Las pymes, los autónomos, los trabajadores, las clases medias. En realidad, la introducción del socialismo es la mejor manera para la élite de mantenerse en la élite. Eliminar el ascenso social de facto. Claro. O sea, el que está en la autopista, los que estamos en la autopista, vamos a 120 por hora. Pero no entra nadie. Eso es. Entonces, no hay nada mejor que ser socialista. Si es que es el engaño perfecto. El socialismo es el engaño perfecto. Piénsalo. Tú eres una persona que aparece aquí de un planeta, ¿no? Y hablas conmigo o contigo o con un socialista. Y dicen, ¿qué van a hacer ustedes? Yo voy a decir, no, vamos a facilitar, hay que dejar que funcionen las empresas, que funcionen estos, vamos a reducir nuestra intervención en la economía, vamos a facilitar la riqueza, facilitar el empleo y, obviamente, dar una serie de contrapesos, de poner, vale, ¿qué va a hacer usted? Yo lo voy a solucionar todo. Te voy a dar esto gratis, esto gratis, esto gratis, esto gratis, no te vas a tener que esforzar y, además, te voy a dar el mayor
regalo posible, que es el que da el socialismo a los ciudadanos, que es el de darte la capacidad de considerarte víctima de todo. Total. Y quitarte toda responsabilidad. Te quito la responsabilidad y te lo voy a dar todo. A, no te doy nada. B, te he convertido en un cliente rehén. Y yo, el socialista, el totalitario, ya me he perpetuado en el poder. ¿Cómo evitar que tu hijo te salga socialista? Mándalo a limpiar su cuarto y el baño. Y cuando finalice, pagale 100 pesos. E inmediatamente, quitale 70 y dile que lo vas a repartir entre sus hermanos que no hicieron nada porque él tiene demasiado. Repite este método a diario hasta que lo entienda. Está bien. El kirchnerismo puro. Entonces voy a hacer que el Estado le saque el verdulero, al carnicero, que son pobres tipos que solamente venden verduras y frutas. Unos brutos. Carnes, unos brutos que no pueden tener una Hilux. Que nunca han leído Marx y ellos están oprimidos y no se dan cuenta. Pero yo que sí me doy cuenta que ellos están oprimidos, le voy a pedir al Estado que le saque el fruto de su trabajo para pagarme a mí, para decir que ellos están siendo oprimidos y explotados. Entonces estos tipos, por una cuestión totalmente objetiva, material, que es el modo de vida, es de dónde voy a sacar recursos para vivir, pues no me puedo pelear con el principal empleador que voy a tener en mi vida, que es el Estado. Hablemos ahora del reverso del comercio, ¿no? ¿Cómo definiríamos el comunismo? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, como comunitizar la propiedad y hacer vida en común, pero sin permitir la salida de esa vida en común. Yo creo que se pueden intentar varias definiciones. Yo lo que he visto, digamos, de más relacionado con la zona instintiva, el cerebro límbico o reptiliano de aquí, es como fobia a la riqueza, fobia a la riqueza privada, de todas formas. Sí, al autosuficiente, al dichoso. O sea, aquí hay como un rebote de los que no han conseguido llegar a la madurez y están todavía de alguna manera unidos al cordón umbilical, pero que ese cordón se va pudriendo. La propiedad privada solo es importante en la medida en que la niegues. O sea, ha sido una institución tan universal. Nunca se ha puesto en cuestión, nunca. Ni siquiera el Sermón de la Montaña pone en cuestión la propiedad. No. ¿Qué pasó cuando de repente dijeron va a ser mejor el mundo sin propiedad privada? La expropiación general. La empezó haciendo en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, esa historia sí la sabemos. Es una historia concreta, con detalles. Y además afectó a ese país durante 76 años y hasta 30 países más en periodos largos de tiempo. Aún tenemos a Cuba y a Corea del Norte en ese camino, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico ni Corea Septentrional ni Cuba son ejemplos especialmente edificantes. ¿Por qué? Pues porque siguen creyendo que la seguridad está reñida con la libertad, en vez de decir no. La única seguridad existente es asegurar la libertad. Y luego ya podemos empezar a hablar. Y luego, por Dios, o sea, no me cree usted instituciones como la raza, la nación, el ejército, la iglesia. No, por favor, o sea, dejen que las personas, bueno, viajen, intercambien, hagan lo que quieran, comercien. Por ejemplo, San Agustín, también él está en el Evangelio de Lucas, y la patrística dice, no, es que la compraventa siempre alguien sale perjudicado, siempre. Y tú dices, pues no sé, la verdad es que yo he comprado un par de casas y he vendido un par de casas y me parece bien. No me ha dado la sensación de que he salido perjudicado, ni yo ni el vendedor. Creo que esa es la razón de que los contratos siguen existiendo en toda la superficie del orbe y que el problema aparece cuando viene alguien que dice que no, que el trabajo por cuenta propia queda prohibido. Que eso se ha hecho. No puede ser, pues sí se ha hecho. Y han hecho mucho daño con eso. Derecho a la propiedad privada, algo que molesta muchísimo a socios comunistas del gobierno, pero que tenemos que exigir porque es un avance muy grande frente a los grandes poderes que pretenden que nosotros, la gente común, no tengamos propiedad privada, que la propiedad privada solamente sea de los políticos, de las élites y que los demás no tengamos propiedad privada y sobre todo, pues por eso viene todo esto, ¿no? Que se iba de alquiler, que no se tenga nada, porque no teniendo nada la gente será mucho más feliz, la gente, el pueblo, claro, porque vuelve a existir que los líderes políticos y las élites, por supuesto, serán y son los propietarios de casi todo y cuanto menos tengamos nosotros, claro, para ellos es muchísimo mejor, pero esto es contra lo que tenemos que luchar, compañeros. Socavar la propiedad privada, se restringe los derechos personales y la capacidad de las personas para tomar decisiones independientes sobre sus recursos y sobre sus vidas. Por eso, en última instancia, socavar la propiedad erosiona la base de la libertad y de la propia dignidad humana. Si no tienes nada, y puedes apropiarte de lo que no es tuyo, creas una realidad idónea para los que prefieren un mundo domesticado. Tu inseguridad es la tranquilidad de los dependientes. A las élites no les interesa que ahorres, que inviertas, y mucho menos que poseas. Ellos quieren que gastes, y que consumas, y que dependas, y que no tengas nada. Si tienes miedo a que tu propiedad deje de ser tuya, y que nadie te proteja, dejarás de querer tener. Y recuerda que, según el plan, no tendrás nada,
y tendrás que ser feliz. Lo que no te dicen es que quieren que no solo no tengas nada, sino que no puedas hacer nada para cambiarlo. Recuerda que tu propiedad realmente solo la registras a tu nombre, de ahí que se llame registro. Mezcla este cóctel con una pérdida del valor del dinero y tendrás una pócima amarga que quieren que te tome. Aparece en el Boletín Oficial del Estado una normativa que vulnera de modo flagrante la propiedad privada en España. Una normativa más. En este camino al que se está tendiendo en nuestro país de vulneración de la propiedad privada, como todos sabéis, si seguís este canal o si seguís la legislación que se está desarrollando por el Gobierno de España, pues una vez más tenemos una vuelta de tuerca que agrava el problema de la vulneración del derecho constitucional de propiedad privada en España. Y esta nueva regulación a lo que legitima es a la intromisión absoluta del gobierno en la propiedad de terrenos por parte de las personas privadas. Pero es decir que simplemente es un paso más. Un paso más lógico dentro de un gobierno que está compuesto no ya por el Partido Socialista, sino por varios miembros que son abiertamente comunistas. Entonces no nos tiene que extrañar. En este caso concreto, que vamos a analizar ahora y os voy a decir lo que significa, lo que veo es un auténtico y nuevo escándalo. Algo que jamás se debería permitir, que puedan vulnerar nuestro derecho a la propiedad privada porque está reconocido en nuestra Constitución. Lo que ocurre es que el Banco de Tierra estará constituido por las parcelas o fincas agrarias o bienes y derechos vinculados a las mismas cuyas personas titulares hayan solicitado el ingreso a las mismas, pero también por aquellas parcelas o fincas objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Esto nos tiene que sonar porque de la función social también se habla en la nueva ley de vivienda, es decir, ahora el gobierno establece que hay una función social de la vivienda, de la tierra. En general, la función social es el uso que quiere el gobierno que hagas de tu propiedad privada y, por tanto, con la excusa de que no haces uso de la finalidad social de tu bien privado, vivienda o tierra, es cuando pueden intervenírtela. Eso es la cuestión. Porque ¿quién dice cuál es el uso social de la vivienda o de la tierra? ¿Quién lo dice? Lo dice el gobierno, ¿no? Obviamente. Bueno, pues este Banco de la Tierra, que como digo, se configura en esta nueva normativa, supone que el gobierno va a poder intervenir tu propiedad. Un reglamento de la ley de costas por el cual pueden al final expropiar cualquier propiedad que tengas en la costa y a cambio te dan hasta un máximo de 20 años de poder usar tu propiedad, tu vivienda, tu terreno o tu casa. Esto está ahí para probarse, es decir, tú tienes una propiedad, te la quitan y te dicen, mira, la vas a poder usar durante 20 años o 10 o lo que quieran. Y te la han quitado y ya está, eso se va a aprobar. Pero ya está aprobado en Canarias una ley por la cual te obligan, si tu vivienda está en una zona que está catalogada como uso turístico, ya sabes, hay uso urbano, hay usos rústicos, bueno, diferentes usos del terreno, y si tu casa, el ayuntamiento dice que está en una zona de uso turístico, pues entonces lo que ocurre es que te obligan a alquilarlo a través de una empresa estatal. Escuchad un momento estas declaraciones. Polémica por la ley turística canaria que multa a los propietarios que no ceden su casa en alquiler turístico. Todos son propietarios de una vivienda en la zona de la Playa del Inglés en Gran Canaria. Esta es la multa que le ha llegado a Tribe por negarse a dejar su vivienda a un operador turístico, tal y como obliga una ley del gobierno canario en ciertas zonas turísticas. Pues ahora resulta que alguien la quiere explotar, apropiarse de mi propiedad para hacer negocio. Entonces estamos todos un poco desconcertados. En el caso de Estela no es su segunda residencia, vive aquí todo el año. Es mi casa y viviendo aquí pues pretenden que me vaya no se sabe a dónde. 70.000 personas de todas las islas están afectadas. Y multándole por vivir en su casa. Si quisieran alquilarla ellos mismos tampoco podrían. Están obligados a cederla a una empresa perdiendo dinero. Las multas para los reincidentes pueden llegar a los 30.000 euros. Pues es tremendo, un ataque frontal a la propiedad privada. Bueno, y es lo que se está ahora legislando, o sea, es lo que se está haciendo ahora. Ya sabéis que están haciendo ya, aparte de ese reglamento a la ley de costas que os he comentado, que tiró el Tribunal Supremo, pero ahora se está volviendo a hacer, por el cual se van a expropiar todas las viviendas de la costa que se quieran, todas, te dejan usar tu vivienda durante 20 años, pues ya vemos lo que se está haciendo en Canarias, la nueva ley de seguridad nacional que se está tramitando y bueno, al final también ha dicho el otro día Isabel Rodríguez, la ministra, que quieren las viviendas de la gente para alquilar. A mí me da miedo, pues es que esto es tremendo, estamos avanzando a este comunismo dictatorial autoritario, bueno, dicen lo de Venezuela, pues es que estamos ya casi en eso, a esas personas que les han quitado la casa, pues me vais a contar qué es lo que les parece esto, ¿no? Nazismo y comunismo no son lo mismo, pero ¿tienen algún punto en común? Claro, son totalitarismos, son mi creencia en que de alguna manera va a salir beneficiado el mundo de que no haya libertad, de que todo esté regulado. Alguien podría pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda, y ellos lo saben. El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios. Por lo tanto, de extrema izquierda, porque es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional, que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave
no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos. Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia: estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces: ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas? Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones. Pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio, lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo, ¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas, porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. ¿Necesitas más pruebas de que el fascismo y el comunismo son lo mismo? Comparemos. Primero, y lo más importante, ambas son doctrinas colectivistas que ponen al Estado por sobre el individuo. Y esa es la eterna lucha de la extrema izquierda. Buscan detentar ellos el poder de un Estado todopoderoso que controle todos los aspectos de la vida de una sociedad, a la que capturarán por todo el tiempo que puedan, como lo hace el socialismo en Nicaragua desde hace 15 años, o en Venezuela desde hace 22, o en Cuba desde hace 63. Segundo, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te enseñan a pensar que el Estado es tu familia, y que no hay ningún problema con que el Estado tenga poder sobre tus cosas, sobre tus hijos e incluso poder sobre ti mismo. Tú debes aceptarlo y desearlo. Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno. No. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros, además... Tercero, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te convencen con palabras dulces, en el nombre del pueblo, de que por tu bien debes obedecerle al Estado siempre, ciega y voluntariamente, sin cuestionamientos. Como ambas doctrinas, fascismo y comunismo, son totalitarias, por supuesto que buscarán tener el control total del tipo de enseñanza que deben recibir los niños. Si el Estado está pagando la educación, dicen ellos, entonces el Estado manda. Si el Estado entrega estos dineros para la educación, ¿no es normal que ponga, obviamente, reglas? El Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Porque no nos olvidemos, no hay algo así como el Dios Estado que está acá arriba flotando con una sabiduría eterna y que nos va a servir a todos. No. Hay políticos que siguen sus grupos de interés, hay burócratas que tienen sus incentivos, etc. Ellos son los que hacen. Bueno, el más interesado en que su hijo reciba una buena educación es el padre de ese hijo y la madre de ese hijo. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que ni siquiera conoce al niño. Básicamente, el fondo del asunto es este. El socialismo, el comunismo y el fascismo siempre terminarán imponiendo, a través de la violencia ilegítima o a través de la fuerza del Estado, su manera totalitaria, asfixiante y tramposa de gobernar. Por eso, la gente arriesga su vida por arrancar de los regímenes de ultraizquierda. Comunismo, socialismo, fascismo y nazismo son lo mismo. Organizaciones de ultraizquierda. Algunas nacionalistas, otras internacionalistas, pero todas colectivistas, totalitarias y estatistas. El comunismo, siempre pienso, digo, o eres muy tonto o eres muy hijo de puta. Tienes que ser una de las dos cosas. Quiero decir, o eres muy ignorante y no has pisado una biblioteca en tu vida, cosa que deberías hacer, que he hecho yo hasta sin haber ido al instituto, o sea que está al alcance de cualquiera. O dos, quieres ser de los que mandan, entonces eres un hijo de puta. Quiero decir, si tú quieres ser un comunista y estar en el poder, cojonudo. Claro, eres un cabrón, pero entiendo lo que buscas. Vas a tener el poder, vas a tener el dinero y vas a poder manejar a la masa. Ahora, si tú quieres estar abajo, si tú quieres vivir en el pueblo, ser del pueblo y vivir en un sitio de izquierdas, eres muy ignorante. ¿Por qué si nunca ha funcionado el comunismo como sistema político? Porque es una religión. ¿Por qué se sigue replicando? Porque es una religión. Porque es una religión. Porque o sea, nunca, no hay una cantidad suficiente de evidencia. Hay gente que dice, ¿qué tan alto necesitas que sea la montaña de cadáveres para darte cuenta de que estas ideas siempre terminan en lo mismo? No hay una altura. O sea, el comunista va a seguirte diciendo eso no es verdadero comunismo. O sea, va a seguir implantando ideas autoritarias, antiliberales, control de la economía. Todo el sistema de banca central es una idea comunista. Ese es el tema. Mira, cada generación tiene un selecto grupo de idiotas convencidos de que el comunismo del pasado no funcionó porque no estaban ellos al mando. No, pero ellos sí saben. Cada generación
Y siempre llegas a ese argumento que dice Gus, no, eso no fue comunismo real el mío. Es que ese fracasó porque no fue el comunismo real, o la otra, porque el imperialismo lo hizo fracasar. Entonces resulta que la culpa de la pobreza en Cuba no la tiene Fidel Castro, ni el comunismo, ni el sistema cubano, no tiene el capitalismo, sino Estados Unidos. Que ya... Es un mundo triste y oscuro, donde continuamente hay muerte, de una forma o de otra, o bien porque te fusilan, o bien porque te mueres de hambre. Es penoso. Pues ¿por qué, Juan Ramón? Pues porque pretenden dominar la economía por el sistema más absolutamente ridículo de ser dominado por ella. Debes olvidar que cuantas más personas intervengan en el proceso, cuanto más se te vaya de las manos, más billones de neuronas están trabajando y cooperando a fines de que aquello salga adelante. Cuando dicen, no, yo lo voy a arreglar, eso es, estás decretando un infarto cerebral masivo. No hay ninguna otra cosa que estés haciendo. Pero es que encima no te has dado cuenta, y hay muchísimas personas que tampoco. Entonces, hasta que no se comprende la diferencia entre economía doméstica y economía política, y vemos lo que habíamos hablado hace media hora o una hora, pues no se explica lo que sin embargo sucede una y otra vez inevitablemente. La planificación, ¿por qué fracasa? Pues porque significa desprecio de billones de células que podían emplearse en comunicar y que no comunican. De repente se tornan opacas para su señal. Es terrorífico. El mercado es más inteligente que cualquier mente humana, porque son muchas mentes humanas. Claro. Es como, por ejemplo, para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. ¿Se dan cuenta por qué decimos que son colectivismos igual? No es porque lo digamos nosotros, es porque ellos mismos lo aseveran. Para el fascismo el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En mi lucha, Hitler... Individuos y grupos. Mientras la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te dice que todo el mundo, todo individuo, tiene el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libertad de culto, esta gente te dicen que todo eso está subordinado al Estado y que el individuo mismo está subordinado al Estado. A su vez, escribía lo que sigue. El nazismo abroga en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa del individuo. A su vez, en 1929, también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote detallado estos 6 puntos, habiéndote mostrado la bibliografía fascista y nacionalsocialista, la próxima vez que escuches que alguien diga que un libertario equivale a un fascista, sabe que estás frente a un ignorante o peor aún frente a un manipulador. Totalmente de acuerdo. Para el libertario la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario cree en la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó... Solo el Estado puede resolver las consecuencias del capitalismo. Cada vez que veo este tipo de cosas me preocupa. Mi México, que es un gran país dirigido por... Sí, hermano. Sí, te doy toda la razón en eso. Lo peor de todo es que no está loca. Lo peor de todo es que no está loca. Ella sabe a qué intereses se doblega. Eso es lo peor de todo. Incluso a impulsar la idea de que el trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. O sea, el hombre existe en cuanto al Estado. De lo contrario, fuiste. Igual que el comunismo. Exactamente igual que el comunismo. Sus definiciones son idénticas. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo, le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué dijeron al respecto. En el punto 3... Aquí es donde vamos al tema de la propiedad privada, que algunos de ustedes me dijeron, no, pero, por ejemplo, los nazis permitían la propiedad privada. Y hasta por ahí, ¿eh? De su programa de 25 puntos,
privados, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts serán nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas... Fuertes impuestos progresivos, si no me equivoco, era ¿qué punto era del manifiesto comunista? Ahora no recuerdo exactamente qué punto era el manifiesto comunista, se me olvidó, pero los fuertes impuestos progresivos era uno de los puntos de los 10 puntos del manifiesto comunista, sí o sí. Y Mussolini coincide en muchos de los puntos. O sea, en que el Estado tiene que gobernar, en los impuestos progresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes vean cómo coincide. Citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto, en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato. Esta es la concepción de la libertad que tiene un libertario versus la concepción de la libertad de un fascista. Esto es fundamental. Y de un nacionalsocialista. Hayek, otra de las grandes plumas libertarias de la Escuela Austríaca de Economía, definió a la libertad como ausencia de coerción sobre una voluntad legítima. Sobre una voluntad legítima. Una voluntad legítima es una voluntad que no hiere los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de otros individuos. Ya hemos visto que para el libertario el Estado es una máquina de agredir derechos, es una máquina de violentar a los individuos. Por lo tanto, la libertad se realiza en la medida en que se disminuye el tamaño del Estado. A más Estado, menos libertad; a menos Estado, más libertad. La concepción del fascista es exactamente la contraria. Para el fascista y para el nacionalsocialista, la libertad solamente se puede realizar en el seno de la autoridad estatal. Vamos. Por eso es que ellos están protestando, la izquierda de los Estados Unidos está protestando contra Dodge, contra Elon, porque Elon está desmantelando el Estado. Fíjate la diferencia de concepciones que tienen de libertad uno de otro. Siempre se los he dicho, la libertad de la izquierda es mecánica y solamente se puede encontrar en el Estado, en la coacción del Estado para que las personas no puedan hacer depende de qué y según qué cosas. Y solamente ahí entonces los seres humanos pueden ser libres. ¿Se entiende? Por eso ellos protestan. Pero aquí lo único que tienen que definir es realmente quién es el Nancy o quién es el facha. En todo caso serían ellos. Sin embargo, se siguen declarando, por lo que sea, por desconocimiento o por malas intenciones, antifachas. Por ejemplo, los antifa. Son los más fachas que hay, pero se declaran antifa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo, los hijos no son de los padres. ¿Cuántas veces no he escuchado decir eso a una persona de izquierda? Que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado. El derecho a la autodeterminación del individuo también se supedita al interés de la colectividad, sometiendo al niño a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen. En este caso, la adoctrinación que se estaba haciendo en Occidente era completamente diferente. Era adoctrinamiento LGBT y todo esto, y te entraba por ahí, ¿no? Era más bien un adoctrinamiento sexual lo que se estaba viviendo en la era Biden, sobre todo, y a nivel mundial, en la era feminista que estamos viviendo en los últimos tiempos, era eso. Era una manera de quebrar las infancias, pero espectacular. Porque claro, ahí la brecha que creas entre el niño y los padres es espectacular. Espectacular. Con esa doctrina cambian raza por género y tendrán un panorama muy parecido al actual. Mussolini escribe: para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto menos tiene valor fuera del Estado. La existencia humana, o sea, nada fuera del Estado, queda subsumida en el aparato estatal. En otro fragmento del mismo texto, los autores fascistas escriben: en este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. El fascismo entiende que en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Fíjense que incluso Mussolini reivindica parte de la trayectoria socialista en cuanto expande ilimitadamente los contornos del aparato estatal. Y decir que un libertario es fascista es una total y completa ignorancia. Claro, o mala voluntad, evidentemente, contra un libertario o contra un liberal. Pues Hitler, en uno de sus textos más famosos, Mi lucha, escribe lo siguiente: el Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste en la conservación y en el progreso de una colectividad bajo el punto de vista físico y espiritual. Esta conservación abarca, en primer lugar, todo lo que se refiere a la defensa de la raza. Para Hitler y para el nacionalsocialismo en general, el Estado es un aparato de poder que tiene un fin primordial. Pero déjeme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son, o él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resista el menor análisis. Gracias.
Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado. Y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Miren ustedes cómo el fascismo personaliza al Estado. Le atribuye una forma personal superior a la del individuo. Le atribuye voluntad y le atribuye conciencia. Literalmente, para un fascista, igual que para un comunista, el Estado es Dios. Ustedes recuerden que todo esto se debe al materialismo. O sea, una vez que se elimina a Dios de la ecuación, el hombre inevitablemente va a buscar un Dios. Algo que esté por encima de sus capacidades, por encima de sus posibilidades. Fíjate que ellos son los que están en contra de lo que está haciendo Elon. Elon está reduciendo el poder y el tamaño del Estado con Doge, y ellos están en contra de eso. Y sin embargo te dicen facha, y tú dices, si el que quiere más Estado eres tú, no yo. El que quiere todo dentro del Estado eres tú, no yo. ¿Cómo que el facha soy yo? ¿Me vas a reventar la cabeza? ¿Cómo voy a ser yo el facha? ¿Facha eres tú? Cumplieron 31 años de la caída del muro de la vergüenza. Cuando ese muro de mierda se cayó, ¿sí? Aplastó a los zurdos de mierda. ¿Sí? Porque ese modelo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos con esa idea estúpida llamada socialismo llevado al extremo. Sí, es una locura total, una locura total. Y ese es el modelo que quieren, o sea, el modelo de la pobreza. Este mundo está totalmente loco. Son tan repugnantes que se apenan y lamentan que nos vaya bien. Lloran porque la inflación baja, lloran porque baja la pobreza, lloran porque el PBI sube, lloran porque suben los salarios reales y porque mejoran las condiciones de vida de los argentinos, porque las ideas de mierda que tienen están perdiendo. Cuando nos vengan, en lugar de mirar hacia abajo, tenemos que mirar y levantar la barbilla para arriba. No, si el que deberías estar avergonzado eres tú. Que tenéis esclavizada la isla de Cuba. Que Venezuela la habéis arruinado, que tuvisteis que poner un muro y una verja que iba del mar Báltico al mar Mediterráneo. Una verja de 3 metros de alto, con casetas cada 2 kilómetros con guardias armados. Es que vuestras ideas se tuvieron que defender así. Y todavía hoy se tienen que defender a punta de pistola. Esas son las ideas socialistas. Si el Estado fuera la solución, Corea del Norte debería ser el paraíso en la tierra, los campos elíseos. Vuestras ideas son generalmente un disparate que lo que conducen es a eso. Tú tienes que pedir perdón. Tú eres el que tienes que agachar la cabeza. Nosotros no. ¿Qué cojones de tener yo que agachar la cabeza? Ese orgullo se tiene que recuperar. Se acabaron los complejos y señaladles con el dedo. Caballete, donde se aplica eso que usted dice, la gente se muere de hambre. Sin miedo ninguno. ¿Por qué el capitalismo siempre ganará al comunismo? Mira, Milei, el presidente de Argentina, en estos momentos decía que al principio pensaba que el comunismo era un problema mental, pero que luego con el tiempo se dio cuenta de que era una enfermedad del alma. Y efectivamente, lo único que ha hecho el comunismo allí donde ha sido implementado ha sido dejar pobreza y muchísima muerte. Rusia, China, Cuba, Vietnam, Camboya, 48 países en total que lo han implementado y en ninguno ha funcionado, en ninguno. Entonces, ¿qué demonios nos hace pensar o hace pensar a la gente que a la vez número 49 va a ser la vencida? Los líderes comunistas desprecian al ser humano y siempre utilizan el buenismo o el odio para poder captar a los grupos más resentidos de la población sin que se den cuenta de que les están utilizando como tontos útiles. El comunismo necesita gente sin educación, pobre, resentida, que quiere lo de los ricos pero con el mínimo esfuerzo, y necesita mantener a la gente así porque si algún día esa gente llegara a prosperar y a convertirse en clase media, pues perderían esos votos, obviamente. Es un timo monumental. Yo solía ser de izquierdas cuando era más jovencito. Si de joven no eres de izquierdas es que no tienes corazón. Si cuando creces no te conviertes de derecha es que no tienes cabeza.